A todos, vamos a comenzar la escuela bíblica. Fundamentos básicos para la vida cristiana. Creo que ya lo sabéis de memoria el título. Y estamos en la lección 17 que habla de la imposición de manos. La doctrina de la imposición de manos es un avance de las tres primeras verdades fundamentales que encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. La primera, que ya estudiamos, arrepentimiento de obras muertas. La segunda, la fe en Dios. Y la tercera, la doctrina de bautismo. Y hoy toca la cuarta, que es la imposición de manos, que ya tuvimos un avance la semana pasada. Razones del Nuevo Testamento para la imposición de manos. Primero, para impartir sanidad. En segundo lugar, para impartir bendición. Y en tercer lugar, para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Los creyentes en general, así como los líderes, estaban involucrados en impartir el bautismo del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Lo vemos a lo largo de las Escrituras que ya estuvimos estudiando la semana pasada. Y nosotros en la actualidad también debemos hacer lo mismo. No es un gesto, digamos, mágico. Es Dios actuando a través de su iglesia, a través de nosotros. La fe cristiana y los dones no son individualistas. Se reciben en la comunidad, en la comunión de los hermanos en la iglesia. No basta solo con creer o ser bautizado en agua. Algunos se limitan ahí llego y aquí me quedo. Es necesario recibir el Espíritu Santo. Es necesario dejarse llenar, transformar y ser comisionados, enviados por Él. El Espíritu Santo no se compra como quiso hacer el mago, ¿verdad? A Pedro le dijo que quería comprar el don del Espíritu Santo. Tampoco se controla, se recibe con humildad. Hoy el Señor sigue imponiendo sus manos por medio de nosotros, de su iglesia, pero hay que dejarse tocar. El Espíritu Santo no es una idea, es una persona viva que se comunica, que se derrama y que si se lo permitimos nos transforma. Pero para eso tenemos que dejarle que nos transforme. Y cuando el Espíritu Santo llega, algo cambia en nosotros. Cambia nuestro corazón, nuestra manera de amar, nuestra manera de ver las cosas. También cambia nuestra manera de orar. Ya no lo hacemos rutinariamente ni haciendo repeticiones, sino desde el corazón. Cambia también nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje. Cambia la manera de amar. Y también cambia la manera de dar testimonio, de testificar, de llevar a cabo la gran comisión. Los discípulos en Pentecostés comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Es decir, Dios a través del Espíritu Santo comenzó a expresarse a través de ellos. Y hoy quiere hacer lo mismo. Así que el bautismo del Espíritu Santo no es una opción, no es bueno, no es un añadido. Es una necesidad. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, la siguiente razón para imponer las manos según el Nuevo Testamento. La lectura la encontramos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, que le escribe Pablo a su discípulo Timoteo y le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y aquí quiero abrir un paréntesis y explicar lo que es el presbiterio. El presbiterio bíblico se refiere al consejo o cuerpo de ancianos que ejerce el liderazgo espiritual y pastoral en la iglesia, según el modelo del Nuevo Testamento. La palabra presbítero viene del griego presbíteros, que significa anciano. En la Biblia, el presbiterio, por tanto, no es un edificio ni un cargo, digamos, honorífico, sino un grupo de hombres llamados por Dios para cuidar, para guiar y para pastorear el pueblo. Bíblicamente, el presbiterio tiene varias responsabilidades. Pastorear al rebaño, cuidar espiritualmente a las ovejas, enseñar la sana doctrina,
La doctrina que predicó Jesucristo le transmitió a sus discípulos y eso fue transmitiéndose de generación en generación. También otra de sus responsabilidades es velar por la vida espiritual de la Iglesia, conducirlos por el camino correcto. Tomar decisiones con sabiduría, con oración y con ayuno, que a veces el ayuno se nos olvida. Disciplinar con amor cuando sea necesario, porque es una prueba de amor. Poner a la gente en disciplina no es algo, digamos, que haga daño. Es todo lo contrario, al final da fruto, da resultado. Pero tenemos que hacerlo con amor. Y tenemos que recibirla también con amor. También debemos orar e imponer las manos para dedicar a personas al ministerio. No gobierna como una autoridad humana, sino sirviendo bajo el señorío de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, por tanto también es la cabeza del presbiterio. El mundo bíblico, el modelo, digamos, bíblico, lo que el mundo debe enfocar, o las personas debemos enfocar mirando a la Biblia, y nos muestra un liderazgo en comunidad, no individualista, sino colectivo. Es un grupo, no es una persona sola. Luego hablaremos más adelante del mayor entre iguales. Siempre hay una persona con el mismo valor, pero con distinta responsabilidad, que es el que está a cargo como cabeza de ese presbiterio. El presbiterio actúa en unidad, buscando la voluntad de Dios, evitando la autoridad propia, imponiendo autoridad y fomentando la rendición de cuentas. Tenemos que rendir cuentas a la Iglesia. El presbiterio bíblico es un consejo, lo que se llama hoy consejo de ancianos, y está establecido según las Sagradas Escrituras, y tiene un llamado a servir, nunca a dominar, y es responsable de cuidar la Iglesia con amor, con la verdad y con humildad. Bien, vamos a seguir profundizando en la Biblia lo que Pablo en su carta a Timoteo le dice y que nos transmite a nosotros una dependencia reverente del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo porque es un llamado a la vigilancia espiritual. El apóstol Pablo no le habla aquí, digamos, a un creyente nuevo, sino a Timoteo, que era un siervo ya maduro, ya reconocido, con dones confirmados públicamente. Y sin embargo le dice, no descuides el don, porque a veces nos despistamos y descuidamos el don que Dios nos da. Esto nos enseña una gran verdad. El don espiritual puede ser descuidado. No porque Dios lo quite, que no lo quita, sino porque el siervo se distrae, se cansa o se acomoda, busca la comodidad, que lo hagan otros. El descuido no siempre es pecado, no siempre es un pecado escandaloso. Muchas veces es falta de atención espiritual, la pérdida del fervor o sustituir la dependencia del Espíritu Santo por una rutina ministerial. En segundo lugar, el don es gracia confiada, no por méritos personales. Pablo es muy claro, dice, el don te fue dado. En otra traducción te dice, te fue regalado. Se emplea la misma palabra que cuando Isaías dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, nos es regalado, ¿verdad? No fue ganado ni producto de un esfuerzo humano, ni el resultado de una capacitación natural sobresaliente. No son nuestros méritos, es un regalo de Dios. Todo don espiritual es por gracia que no merecemos, responsabilidad que Dios nos confía y servicio que Dios nos demanda. Esas tres cosas son imprescindibles en la vida de un cristiano que tenga un don, que todos tenemos un don porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere. El siervo fiel no se gloría en el don, sino que tiembla ante la responsabilidad de administrarlo correctamente. ¿Estáis comprendiendo? Yo no debo gloriarme de que Dios me haya dado un don, sino de preocuparme de ejercitar ese don de forma correcta.
¿Entendéis, verdad? En tercer lugar, confirmación espiritual y reconocimiento por la Iglesia. El texto menciona dos elementos importantes. Habla de profecía y de imposición de manos del presbiterio. Esto nos muestra que el ministerio auténtico no nace de un impulso personal, no se autoafirma, no se levanta uno mismo. Es reconocido y confirmado en el contexto de la Iglesia. ¿Estáis entendiendo? La autoridad no se impone, se reconoce. Y la Iglesia tiene que reconocer ese don. Claro está, tienes que ejercitarlo, porque si no se ejercita ese don, ¿cómo te va a confirmar la Iglesia? ¿Cómo va a aceptar ese don como parte del ministerio de la Iglesia? Por tanto, la imposición de manos no crea el don, sino que da testimonio público de lo que Dios ya ha hecho y te ha dado. Y compromete tanto al siervo, que lo tiene, como a la Iglesia a caminar juntos con fidelidad. Luego tenemos, en cuarto lugar, el peligro del descuido en el ministerio. Descuidar el don puede tomar muchas formas. Por ejemplo, predicar sin orar. No buscar la presencia de Dios antes de predicar. Enseñar sin temor reverente. Servir sin amor. Hacer las cosas por obligación. Recordemos que estudiamos que eso era obras muertas. Y confiar más en la experiencia pasada que en la gloria presente y que la gracia presente. Por eso Pablo exhorta a Timoteo a velar por su vida espiritual, y esa exhortación va dirigida también hoy a su iglesia, porque el don solamente florece cuando el corazón se mantiene, permanece rendido a Dios. Podemos hacer una aplicación y un consejo, digamos, pastoral aquí. Tómate un momento, aplicarlo. Esto es de aplicación para que lo hagáis o para que lo hagamos. Tómate un momento delante del Señor y haz la siguiente reflexión. Señor, tú conoces los dones que has depositado en mi vida. Líbrame del descuido, de la autosuficiencia y de la rutina. Enséñame a servir con fidelidad, aunque no haya reconocimiento humano, aunque la gente no me lo reconozca. Renueva a mí el temor santo de tu llamado y que nunca use tu don sin depender de ti. Sería bueno que tomarais nota y que hiciéramos ese autoanálisis. El llamado de 1 Timoteo 4:14 no es, por tanto, buscar nuevos dones, sino a cuidar fielmente lo que Dios ya nos ha confiado. El verdadero siervo de Dios, el verdadero cristiano que quiera agradar a Dios y servir a Dios, no pregunta qué don tengo, sino estoy siendo fiel con lo que Dios ya me dio. Porque todos tenemos dones, todos. Al final, no seremos evaluados por la grandeza del don, sino por la fidelidad en su administración. Por lo que nosotros somos fieles en ejercitar ese don. Ahí sí Dios nos va a pedir cuenta, no de la grandeza del don que te dé, sino de la administración que tú hagas de ese don. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6, Pablo le vuelve a repetir con otras palabras. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Antes dice por la imposición de manos del presbiterio. Y ahora dice por mis manos. Eso demuestra claramente que Pablo formaba parte del presbiterio, ¿verdad? Vemos aquí un énfasis y una exhortación de Pablo al discernimiento y a la dependencia del Espíritu Santo sin emocionalismo. A veces hacemos las cosas por emoción y la emoción no sirve para nada porque es pasajera. Hoy me emociono, mañana
estoy por los suelos. Le dice, aviva el don que hay en ti. O sea, que le reconoce que ya tiene el don. Y le dice que lo avive, que no deje que se apague. La imposición de manos es un acto bíblico, no es algo mágico. En las Sagradas Escrituras, la imposición de manos no es un rito automático ni un gesto vacío, sino un acto espiritual profundamente significativo, siempre bajo la soberanía de Dios. Cuando el apóstol Pablo impone las manos a Timoteo, no está transmitiendo poder humano, como estudiábamos la semana pasada, sino reconocimiento y afirmando la obra previa del Espíritu Santo en la vida de su discípulo Timoteo. Está imponiendo las manos para que avive el fuego, para que recuerde que tiene el don. Y con la imposición de manos, Timoteo es afirmado en lo que Dios ya le había concedido. ¿Estáis entendiendo? El don ya estaba en Timoteo. La imposición de manos fue un medio de confirmación, de oración y de envío. Los dones no proceden del hombre, sino de Dios. El hombre ora, el hombre ayuna, o la mujer, cuando hablamos de hombre hablamos de seres humanos. El hombre ora, los seres humanos oran, y Dios es el que concede. Los dones espirituales se reciben para servir, no para exaltarse a uno mismo. Los dones espirituales nunca son un fin en sí mismo. Según 1 Corintios 12, el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Y siempre para la edificación del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, no del que recibe el don. Estoy comprendiendo, ¿verdad? Por eso toda meditación seria sobre los dones debe llevarnos a las siguientes preguntas. ¿Estoy dispuesto a servir? ¿Estoy dispuesto a obedecer? ¿Estoy dispuesto a menguar para que Cristo crezca? Señales de humildad, ¿verdad? Y no de exaltación propia. Sin el carácter de Cristo, los dones pierden su enfoque. Sin amor, los dones pierden su propósito. Por eso aviva el don. Habla de responsabilidad espiritual personal de cada uno. Pablo no le dice a Timoteo, espera otra imposición de manos, ¿verdad? Sino aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No necesitas el don porque ya lo tienes. Esto nos enseña que el don es de Dios, pero el cuidado del don es nuestra responsabilidad. ¿Estáis entendiendo? Dios da el don, pero es nuestra responsabilidad cuidar de ese don. Se aviva el don cuando perseveramos en la palabra de Dios, cuando meditamos, estudiamos la palabra de Dios cada día. Entonces se aviva ese don. Cuando vivimos en oración, que a veces descuidamos mucho la oración, y la prueba es los martes, los que venimos a orar. Cuando caminamos en santidad, se aviva el don. Si no vives en santidad, el don, aunque está ahí, se apaga. Y cuando servimos fielmente, aún en lo pequeño. Por ejemplo, si hay que limpiar la iglesia, es un don que Dios te ha dado. Es pequeño. Pero si le servimos fielmente, Dios te va a aprobar ese don. Que aunque tú lo consideres pequeño, no es pequeño. Es servir. Y hay que servir, empezando por las mesas, como los diáconos, ¿verdad? Al principio estaban involucrados los apóstoles en el cuidado de las viudas, y entonces los griegos empezaron a criticarlos, y mira, no hacen nada más que... Y no,
no buscan oración, no ayunan. Y entonces se dieron cuenta y eligieron a diáconos para servir a las mesas, para la limpieza. Pero tenían que estar llenos del Espíritu Santo, aún para servir las mesas. O sea, no se puede hacer nada dentro de la iglesia si no se vive en la santidad que Dios nos exige. Y aquí nos estamos equivocando a veces. Ponemos a servir a gente que no cambia. Pasan los años y los años y los años y siguen siendo iguales. Y nos equivocamos cuando los ponemos a servir. Porque no sirven para servir si no viven en santidad. ¿Estáis comprendiendo? Parece que ponéis las caras a algunos serias, pero es que es la realidad. Para servir a las mesas eligieron 7 diáconos llenos del Espíritu Santo. Si no, no valían. Vuelve a tomarte unos momentos para meditar sobre este enfoque. Señor, reconozco que toda obra espiritual verdadera procede de ti. Examina mi corazón. Quita todo orgullo, toda ambición personal, toda soberbia, toda autosuficiencia. Si has depositado dones en mi vida, enséñame a usarlos con humildad. Aviva lo que se ha apagado por el temor, el cansancio o la rutina. Son oraciones que deberíamos hacer, ¿verdad? En vez de repetir tantas cosas pidiéndole, nos pasamos la oración pidiéndole cosas a Dios. Y a veces descuidamos lo más importante, que es este tipo de oración, de entrega, de servicio, de reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo. Que todo sea para la gloria de Cristo y la edificación de su iglesia. La imposición de manos, cuando es bíblica, se ejerce con discernimiento, con oración y ayuno. Ahora pronto vamos a dedicar a personas al ministerio, el ministerio de ancianos. Y necesitamos por lo menos estar una semana de oración antes para no equivocarnos, que es lo que hacía la iglesia primitiva. Y entonces el Espíritu Santo, después de orar y de ayunar, mostraba a las personas idóneas para ser usadas por Dios. Y a veces lo hacemos a la ligera. Y fallamos los líderes a veces, por miedo a herir a las ovejas, y no se hieren las ovejas. Es bíblico hacerlo así. No podemos poner a alguien que nos arrepintamos luego de haberlo puesto, porque no hemos consultado con el Espíritu Santo. Porque un anciano, un diácono, tiene que estar sediento de aprender, sediento de servir. No perderse las reuniones por cualquier tontería. Porque no me apetece, porque no tengo ganas, vengo cansado. Sí, todos estamos cansados. La vida, el trabajo nos cansa. Pero hay cosas imprescindibles si quieres que Dios te use. Hay que esforzarse y ser valientes. Y el esfuerzo conlleva sacrificio, dedicación, dejar la comodidad, dejar el sofá y decir, Señor, heme aquí, úsame. También tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Y por último, con un profundo respeto al Espíritu Santo. No debemos buscar experiencias, debemos buscar fidelidad a Dios. No buscamos dones visibles para recibir el aplauso de la gente. Buscamos vidas transformadas. Y cuando Dios concede dones, lo hace para que Cristo sea anunciado, la iglesia sea edificada y el mundo pueda confrontar el Evangelio verdadero.
y no las tradiciones y las religiones que no sirven para nada. En Romanos 1:11 Pablo nos dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, aprobados, enviados. El deseo de Pablo está centrado en la edificación espiritual y en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vemos el deseo, el anhelo santo de un corazón pastoral de Pablo. El apóstol Pablo no escribe estas palabras desde la curiosidad, ni desde la simple cortesía cristiana, decirlo por decirlo. Hay en su expresión un anhelo profundo, una carga espiritual que nace del amor genuino por la Iglesia. Deseo veros, habla en plural, desea ver a la Iglesia. No es una frase ligera, es el clamor de un siervo que entiende que la fe no es solidaria, sino que crece en comunión unos con otros. Tú fortaleces mi fe y yo fortalezco tu fe si andamos en el orden de Dios. Aquí aprendemos que la vida cristiana madura no se conforma con solamente creer y asistir los domingos al culto, sino que busca edificar a otros. El creyente lleno del Espíritu Santo desarrolla un deseo santo, ver a sus hermanos en la fe fortalecidos, afirmados, firmes, confirmados en el Señor. Ese es el deseo, por lo menos es mi deseo hacia la congregación, pero no solamente debe ser el mío, sino de cada uno hacia los demás. Ver a nuestros hermanos firmes en la fe, fuertes, fortalecidos, afirmados ahí, firmes. Luego añade: comunicaros algún don espiritual. Pablo no habla de dones con exhibición personal, ni como señal de superioridad espiritual. Él entiende los dones como instrumentos de gracia al servicio del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Él lo entiende así y nosotros deberíamos entenderlo igual. El don espiritual no es un trofeo, es un canal de bendición para otros. No se recibe para guardarlo y tenerlo ahí escondido, sino para impartirlo y hacerlo con autoridad y con humildad. Solo quien vive en humildad puede ser usado por Dios para transmitir vida espiritual a otros. La humildad es básica en la vida cristiana. El orgullo, la soberbia, la prepotencia no sirve para nada. Dios te va a derribar, te va a mandar al piso cuando tú eres soberbio, orgulloso, prepotente. En cambio, cuando eres humilde, Él te levantará, te pondrá en un sitio importante para Él. Este versículo nos confronta. ¿Buscamos recibir a Dios solo para nosotros? ¿Recibir de Dios, los dones para nosotros? ¿O deseamos ser un medio, un canal por el cual otros puedan crecer en la fe? El verdadero mover del Espíritu Santo jamás produce orgullo, sino edificación, consuelo y firmeza. Luego añade: a fin de que seáis confirmados, dice Pablo. El propósito final no es la emoción ni la experiencia pasajera, sino la confirmación, la aprobación. Una fe estable, arraigada, firme en medio de pruebas, persecuciones y de dudas. Porque una fe cuando todo nos va bien es una fe que no sabemos si es buena, si es una fe estable, arraigada en la palabra, no lo sabemos, hasta que nos llegan las pruebas, las persecuciones y también las dudas. Ser confirmado es permanecer cuando otros retroceden. Confiar cuando las circunstancias nos hagan temblar. Seguir confiando.
seguir creyendo cuando no veamos la salida, seguir confiando en Dios que nos dará al final la salida. Pablo entiende que la Iglesia necesita más que conocimiento, necesita fortaleza espiritual. Esa que solo viene cuando el Espíritu Santo obra a través de la comunión, la palabra y el servicio mutuo. Este versículo nos llama a examinarnos y hacerlo con reverencia. ¿Tenemos el mismo deseo de Pablo por la Iglesia? ¿Oramos para que otros sean afirmados en su fe o solamente son oraciones para nosotros? La oración mayor que un creyente debe hacer es la oración de intercesión. Orar por los demás. Cuando tú oras por los demás y los demás oran por ti, es cuando a Dios le agrada bien la oración. Por eso no dejemos de interceder por la Iglesia, por los problemas de la Iglesia, por los hermanos. Yo en mis oraciones intento nombrarlos a todos por su nombre, para que Dios haga la obra en ellos. La Iglesia no se fortalece solo desde el púlpito, solo escuchando sermones y sermones y predicaciones y predíqueme usted, Padre, por aquí me entra y por aquí me sale. La Iglesia no se fortalece así. Es necesaria la predicación de la palabra, claro que es necesaria, pero para ponerla por obra. Si no, no sirve de nada. Además de recibir la palabra desde el púlpito, debemos tener nuestro corazón rendido al Señor, dispuestos a amar y a servir y a compartir lo que Dios ha depositado en nosotros, que no es para nosotros, es para la comunidad, es para la Iglesia. Como conclusión, y ya lo vamos a dejar aquí porque ya entramos en siguiente materia, como conclusión a este versículo, decir que revela el corazón de un verdadero siervo. Este versículo tan cortito, si quieren lo repito, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Este corto versículo tiene una profundidad enorme y demuestra a un siervo con un corazón que ama de verdad. Pablo amaba de verdad a la Iglesia, que comparte y que anhela ver a otros firmes en Cristo. Ese era el corazón de Pablo y ese debe ser el corazón nuestro. Un corazón que ama, repito, un corazón que comparte, un corazón que anhela ver a sus hermanos firmes en Cristo. Que el Señor, y con esto termino, que el Señor despierte en nosotros ese mismo anhelo pastoral que tenía Pablo y que cada uno de nosotros y que cada don que recibamos sea usado para la gloria de Dios y no para nuestro enorgullecimiento. Y también para la confirmación de su pueblo, de su Iglesia. Que la Iglesia sea confirmada. La Iglesia no somos individuos que cada uno va por su cuenta. La Iglesia somos un cuerpo que habla de unidad. No son 40, 50, 70 o 1000 miembros, 1000 cuerpos. No. Es un solo cuerpo. Es el cuerpo de Cristo, en el cual Él es la cabeza, la que rige. Pero somos un cuerpo, y un cuerpo tiene que vivir en armonía. Un cuerpo tiene que funcionar todos los miembros correctamente para que podamos desempeñar nuestra función como seres humanos. Me refiero al cuerpo físico. Si te falta una mano por un accidente, pues el cuerpo, aunque sigas viviendo, no está completo. Cuando tienes un problema en un ojo que no ves, sigues viviendo, pero no estás completo. No sé si entendéis lo que quiero decir. Que la Iglesia tiene que estar saneada por completo para ofrecernos en sacrificio puro y santo delante de Dios.
Sabéis que no se podía sacrificar corderos con defecto, ¿verdad? Tenían que ser perfectos para el sacrificio. Cristo fue perfecto, jamás pecó y se halló mentira en su boca. Por eso pudo ser el Cordero Santo, sin mancha. Y Dios nos exige a nosotros lo mismo. La Iglesia debe ser un sacrificio puro, agradable a Dios, y no puede haber defectos en el cuerpo de Cristo. Y lamentablemente, no solamente en general, ¿no? La Iglesia contemporánea deja mucho que desear. Por eso tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva no era perfecta. Pero hay cosas que están ahí que vemos que no actuaban en perfección, pero están para enseñarnos cómo no debemos actuar. Pero también debemos ver las cosas que hacían bien e imitarlos. Se reunían todos los días lo compartían todo. Dios quiere la unidad de su cuerpo. Y quiere que los dones que tenemos los pongamos a practicar. Los pongamos, en otras palabras, a trabajar. Porque no son tuyos. Son de Dios para su Iglesia. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. Seguiremos la semana que viene con otra razón para imponer las manos, que es para apartar a personas para una obra específica. Amén. Que Dios les bendiga.